Buenas noches. Cuando la revolución, el socialismo del siglo XXI, el chavismo, lo que usted quiera, llegó, una de sus promesas era un hombre nuevo, generoso, pensando en principios, teniendo el trabajo no como un esclavo, solidario con los demás, una forma de un nuevo humanismo socialista propio de este siglo XXI. Todo aquello quedó en el basurero de la historia. Y hoy les relato dos casos. Uno que ha producido mucha conmoción. Es una noticia relativamente vieja, pero es tomado por una agencia de prensa, como es una agencia de noticias, como es AP. Y es un reportaje que detalla cómo un ciudadano norteamericano del estado de Utah, de religión mormón, se enamora de una venezolana a través de las redes y decide viajar a Venezuela. Claro, tiene 24 años. Decide viajar a Venezuela para casarse y luego venirse para los Estados Unidos con su nueva esposa. Pues este señor, cuando está con su novia, recibe un allanamiento por parte de la policía. La policía le siembra un rifle, unas granadas, dice que lo van a sobornar, que si no paga $10,000, lo van a delatar en los cuerpos de seguridad, de ser un terrorista que viene a un atentado contra el presidente de la República. Pues este joven no sabe lo que está pasando y se queda tranquilo. Pues por supuesto, lo ponen preso, se lo llevan a la cárcel, el gobierno alega que era un enviado de los Estados Unidos para atacar el régimen de Nicolás Maduro. El señor Holt hace llegar a su madre, a través de su suegra venezolana, una carta escrita donde relata las torturas que le hacen en el SEBIN, que es el organismo de inteligencia del gobierno de Maduro. Dice, palabras más, palabras menos, las horas estuvieron llenas de terror, de miedo, luego de amenazarme con que me harían cosas terribles, me tomaban fotos, se reían de mí, me trataban como una especie de monstruo, una especie de animal de otro mundo. Hasta el jefe principal del SEBIN, relata Holt, se tomó una fotografía conmigo, como una especie de trofeo, el gringo terrorista que venía a atentar contra la revolución. Bueno, pasó por todo lo que él denomina un lago de fuego y azufre. Y la madre aparece con el retrato del hijo, por supuesto se dirige al senador, a los diputados, para que el gobierno preste mayor atención, que su hijo es inocente, que solamente fue a Venezuela por amor, para casarse, para traer a esta niña, y que ahora dicen que es un terrorista, y que es lo que es, profesa una religión, que es un hombre pacífico, no de armas. Bueno, lo cierto del caso es que la madre termina diciendo una gran verdad, que no confía en la justicia venezolana. ¿Qué tipo de sociedad es la de hoy en día
la venezolana. Ese hombre nuevo es el que busca la extorsión, el que busca vivir, hacer dinero a como dé lugar. Una farsa totalmente. Se habló de la sociedad donde todos pueden protestar, ser libres de expresarse, decir lo que quieren. Pues bien, el presidente de la Federación de Estudiantes de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, denunció hoy haber recibido una amenaza por parte del Secretariado Nacional de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación a través de unos panfletos que dejaron en su casa y aseguraban que si los estudiantes no dejan la lucha, tomarán medidas drásticas. Hasler Iglesias lo tenemos vía Skype. Hasler, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leopoldo, muy bien. A pesar de todo, muy bien. Cuente, ¿cuáles son estas medidas drásticas que va a tomar el gobierno? ¿Cómo está la moral del movimiento estudiantil? Me imagino que cuando las hizo públicas usted no arrugó, entonces queremos escucharlo de su propia voz. Adelante. Sí, en efecto, estas amenazas llegan luego de que el día de ayer en toda Venezuela tuviéramos actividades organizadas para demostrar que el movimiento estudiantil está activo y movilizado en cada uno de los estados de Venezuela, con un norte muy claro, que es la solución de los problemas del país, que en este momento pasa obligatoriamente por el cambio de gobierno, que además es un derecho constitucional. Luego de esa actividad exitosa en 15 estados de Venezuela y adicionalmente en Caracas, mi mamá pues llegó a la casa como todos los días y se consiguió con estos panfletos de las llamadas Fuerzas Bolivarianas de Liberación, en la cual, con mi nombre y apellido, en la entrada de mi casa, me amenazan de que si seguimos teniendo acciones estudiantiles, van a tomar acciones drásticas en mi contra. Eso, en primer lugar, la reacción fue pues llenarnos de indignación por cómo habían vulnerado la integridad de mi familia, de mi mamá y de mi lugar de residencia. Pero el segundo siguiente lo que hizo fue llenarnos de mucha más fuerza aún. Y como tú dices, lo denunciamos en redes, que se enterara todo el mundo dentro y fuera de Venezuela. Hoy estuvimos en la Fiscalía, estuvimos en la Defensoría denunciando, porque este tipo de amenazas tienen una intencionalidad muy clara, y es querer intimidar a los estudiantes, querer intimidar a todos los venezolanos, que vamos a salir este 1 de septiembre, hagan lo que hagan, para demostrar que somos demasiados como para que el gobierno nos pueda detener, que somos demasiados como para que el gobierno nos haga retroceder, y que siendo demasiados vamos a alcanzar nuestro objetivo, que es lograr cambiar el sistema político en Venezuela y poder tener solución. Esto no nos amedrenta en absoluto, esto nos llena de fuerza, esto nos llena de valentía, y vamos a seguir los estudiantes, con amenazas o sin ellas, con represión de los cuerpos de seguridad o sin ellos, manifestando pacíficamente en las calles, de manera organizada, disciplinada, para que este gobierno termine de ceder de una vez por todas y le permita a los venezolanos expresarnos en un proceso electoral como lo es el revocatorio. ¿Cuál es la moral de las otras federaciones de centro, la de la Universidad del Zulia, Mérida, Carabobo, Oriente? Y pare usted de contar. Mira, esto ocurre luego de que nos encontráramos todos en Caracas en un encuentro nacional de estudiantes hace 15 días ya. Logramos movilizar a 80 dirigentes estudiantiles de 36 universidades distintas, de 15 estados de Venezuela, y nos reunimos aquí en Caracas. Y esta agenda la decidimos en conjunto. La solidaridad, evidentemente, pues ha venido de todos los sectores democráticos, de mis compañeros presidentes de federación y dirigentes estudiantiles de las demás universidades, también de ONG, defensoras de derechos humanos, de partidos políticos, de venezolanos en el exilio, de ciudadanos de a pie, porque lo cierto es que esta amenaza no es únicamente contra Hasler Iglesias. Esto no se trata de mí como persona, esto se trata de los venezolanos como un movimiento social que está agarrando fuerza para demostrar que no vamos a ceder nuestros derechos. La moral sigue muy en alto. Mientras el gobierno tome acciones más autoritarias, más represivas, más amenazantes, más intimidatorias, más dictatoriales, con mucho más ahínco los estudiantes, vamos a tomar acciones más democráticas, más constitucionales y más disciplinadas en términos de organización, de lucha pacífica y de presencia en las calles. Ustedes se han comunicado, Hasler, con las universidades que son del gobierno, la UNEFA, etcétera. ¿Cuál es la posición de ellos como jóvenes frente a lo que está ocurriendo en Venezuela? Ahí hemos hablado con estudiantes de a pie, por decirlo de alguna manera, de esas universidades, y sufren exactamente los mismos problemas que sufrimos las universidades públicas.
En la Bolivariana tampoco tienen comida para el comedor, en la UNEFA tampoco. En ambas universidades tienen problemas con el transporte, con los profesores que se están yendo porque no ganan suficiente. La problemática es que ahí el gobierno les impide organizarse, les impide tener elecciones para votar por sus representantes estudiantiles, les impide alzar la voz so pena de expulsarlo del sistema de educación universitaria. Sin embargo, hay cantidad de estudiantes, y cuidado si no es la mayoría, de universidades tuteladas por el gobierno que están obstinados, por tener otra palabra, de la situación en la que viven sus casas de estudio, la situación en la que viven en el país. ¿Cuántos presos políticos estudiantes hay, Hassler? En este momento hay 40, alrededor de 40 estudiantes que siguen tras las rejas, sin contar más de 3.000 que tienen medidas cautelares y régimen de presentación. Bien, muchísimas gracias, Hassler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.